muchas gracias por otra vez estar con nosotros, Rodrigo, la tercera versión de este abordaje de cómo no enredarse en las biopsias de alopecia. De verdad estamos muy agradecidos y muy pendientes de tu colaboración y pues muchísimas gracias. Adelante, Rodrigo. Bueno, ahí están viendo la presentación ya o... La estamos viendo, pero con esta forma de que ya sabes que viene la siguiente diapositiva. Sí, ya voy. Ahí ya estamos bien. Ya, ahora sí, ya estamos bien. Listo, dame 3 segundos. Lo apago esto. Perfecto. Ahora sí, bueno, muy buenos días. Disculpas algunas torpezas mías con el Zoom, pero bueno, ya finalmente pudimos hacerlo. Hoy vamos a hacer una serie de casos en los cuales vamos a reafirmar lo que vimos en las sesiones pasadas. Me parece una manera importante de fijar los conocimientos. Esto es un tema bastante complejo, muy lleno de información, que requiere uno estar exponiéndose frecuentemente y sobre todo resolviendo problemas. Entonces vamos a ver si esta curva de aprendizaje de arriba se nos convierte en la de abajo y motivarlos a ustedes a que sigan estudiando entonces el tema. Como les dije, traje varios casos en los cuales quiero que ustedes participen muy activamente. Ya hablé con Marcela para que me diga los nombres de los participantes, que algunas personas que su nombre se ha dicho. Y lo vamos a hacer entonces anónimo. También lo pueden hacer anónimo desde el mismo Zoom, que no aparezca el nombre de ustedes. Entonces, este es el caso número 1. Ahí ven la imagen clínica. Es una mujer joven que ha tenido una pérdida difusa de cabello. Se ve más notable en zona interparietal. Más sin embargo, tiene tracción positiva en todas las áreas. Con esta imagen clínica, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Si quiere, pongan en su Zoom cuál de las opciones les parece. 1 si es fluido telógeno, 2 sífilis, 3 alopecia de edad incógnita, o 4 todas las anteriores. Este es un acercamiento, ¿sí? Recuerden las opciones, aquí están. No tengo, a ver, por aquí ya empiezan. 3, 3, 3. Hay 3 respuestas. No voy a decir de quiénes. Otro 3. No. Muy bien, me parece, bueno, 3 respuestas que dicen el número 3. Ya 4 respuestas que dicen el número 3. Bueno, y yo les preguntaría, ¿y por qué no es un efluvio telógeno? ¿O por qué no es una sífilis? A veces la sífilis se puede ver así, como un efluvio telógeno. O hasta un lupus eritematoso también se puede ver así. Realmente hay muchas opciones. Y yo creo que la opción por ahora es esta, todas las anteriores. Es decir, hay que continuar la investigación, hay que continuar viendo a ver qué vamos a hacer con este paciente. ¿Cuántas biopsias y qué tipo de procesamiento de la misma escogerían? Pues harían una biopsia vertical, una horizontal, una vertical y una horizontal, o no tomarían ninguna biopsia. ¿Cuál sería la opción más indicada? Tenemos 3, otra vez respuestas todas de 3, 5 respuestas de 3. ¿Listo? Sí, 5 respuestas de 3.
Otra más de 3. En este caso es importante tomar 2 biopsias, ¿sí? Una de la zona interparietal, que es la más afectada, otra de la zona occipital. Y se procesarían ambas en cortes transversales, ¿sí? Veo aquí que esta pregunta quedó mal hecha. Como siempre, siempre que hace preguntas, es normal que el 10% le queden mal hechas. Aquí la opción sería, se procesan ambas en cortes transversales, no vertical y horizontal. ¿Sí? Entonces, 2 biopsias y 2 procesos totalmente iguales para poder comparar qué es lo que está pasando en la zona interparietal con la zona occipital. Estas son las biopsias que tenemos, zona interparietal y zona occipital. Vamos a coger primero la de la zona occipital. Cuéntenme qué tipo de estructura folicular predomina aquí. ¿Sí? Predominan los folículos terminales, predominan los miniaturizados, predominan los telógenos o predominan las estelas. Opinen tranquilamente, ampliamente. Me interesa que ustedes participen, que yo pueda tener una guía de lo que han ido aprendiendo para poder hacer énfasis o no. ¿Sí? Y para que ustedes se den cuenta. Terminales, van 3 respuestas. Bueno, esto es difícil. Esto es Otra una cosa más difícil. terminal. Sí. Vamos a hacer énfasis en esta zona, ¿sí? Que no se ve nada, aparentemente. Pero si la vemos ya, vemos que está llena de estelas foliculares. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Esa zona, entonces siempre hay que mirar con un buen aumento las zonas donde no vemos folículos pilosos. Y nos vamos a dar cuenta que están llenas de estelas foliculares. Igualmente va a pasar aquí en esta área. Si ya vimos que aquí no veíamos casi nada, pero ya las empezamos a ver, ya aquí vamos a ver que hay muchas estelas foliculares, ¿sí? Hay una gran cantidad de estelas foliculares. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, lo que hay en esta biopsia profunda son estelas foliculares. Hay una gran cantidad de estelas foliculares. Lo que predominan son las estelas foliculares. Ahora, ¿qué quiere decir que hay estelas foliculares? Que algo está pasando con los folículos, se fueron para arriba. Ya hemos hablado de eso, o se miniaturizaron, o son telógenos. No son cicatrices foliculares, pero yo no las veo como cicatrices, porque las veo muy tenues, pero de todas maneras hay que seguir cortando hacia arriba. Ya cortando hacia arriba, empezamos a ver que hay un exceso, esto es un poquito más alto, en zona occipital, hay un exceso de telógeno, ¿sí? Y también hay varios folículos miniaturizados. Y en general los folículos son pequeños, o están en telógeno o son pequeños. Entonces tenemos 2 fenómenos ahí. Nos vamos para la zona interparietal. Zona interparietal. Y en la zona interparietal vemos un fenómeno similar en que hay mucho folículo miniaturizado y hay otros en telógeno, ¿sí? Este es un telógeno. Me apagó. Hola. Sí, te seguimos escuchando. Pero me quedé sin pantalla aquí. Nosotros No sé sí qué la pasó. vemos. Espérate. Yo me quedé aquí en negro. Sí, nosotros sí estamos viendo tu pantalla. Espérate a ver si esto se arregla. Bueno, sí, ya, volvió. Me quedé en negro absoluto. Pero ya la tengo otra vez. Muy bien. Telógeno, miniaturizados, más telógeno. Un telógeno con eosinofilia aquí al lado del folículo, que también es otro telógeno. Entonces vemos que hay bastante telógeno y bastante miniaturización.
En la parte de abajo vemos menos cantidad de folículos, pero también hay algunos en telógeno, ¿sí? Vemos algunos folículos superficiales con hiperkeratosis y así sucesivamente. Esta es la parte más superficial de la biopsia, que es muy útil. Vemos que hay muchos folículos pilosos en su desembocadura en el osteo con mucha hiperkeratosis. Más hiperkeratosis, mucha hiperkeratosis, hiperkeratosis folicular. Entonces aquí volvemos otra vez al diagnóstico. ¿Cuál sería el diagnóstico con estos hallazgos? Ya lo habían dicho ustedes, alopecia areata incógnita. Realmente los felicito, es un diagnóstico difícil. Clínica e histológicamente. Diagnóstico bastante difícil. Vamos a ver ahora las características. Este es el reporte de patología que hicimos. Quiero que se concentren en estas dos zonas. Fíjense y verá que los porcentajes de telógeno y relación de folículos pilosos terminales a vellos son muy anormales en ambas zonas, tanto en la zona interparietal como en la zona occipital, es decir, tiene afección en ambas zonas, como lo dice la clínica, se correlaciona muy bien con la clínica. Es un proceso. Pues esto es una alopecia areata incógnita, la cual debe sospecharse cuando uno encuentre en una biopsia un porcentaje muy alto de folículos en telógeno miniaturizados en ambas zonas, tanto en la zona interparietal como en la zona occipital. Es decir, se requieren dos biopsias. No hay casi infiltrado inflamatorio. Realmente uno no lo ve, no lo ve. Uno no puede decir que hay un infiltrado inflamatorio claramente de alopecia areata. Puede haber un infiltrado muy sutil alrededor de algunos folículos pilosos, ¿sí? En la parte ísmica o un poquito más abajo. Y hay que buscarlo con muchas biopsias. Este es un artículo muy importante de la doctora Tostin y sus colaboradores en el que estudiaron un número importante de pacientes con alopecia areata incógnita. Los resultados de ellos son estos, que prácticamente son los que hemos dicho ya. Y muy importante en la biopsia, que se correlaciona mucho con lo que se ve en la dermatoscopia, aperturas dilatadas, lugares dilatadas, llenas de queratina. Este es el reporte de ellos, esto es una foto del reporte de ellos. Como ahora a todos nos gusta comparar lo que vemos en las biopsias de piel con algo, entonces con cara de mono, con cara de esqueleto, con cara de cuadro de mono, etc. Y estas son las biopsias nuestras, ¿sí? También se ven aperturas muy dilatadas con cara más que de monito de esqueleto, ¿sí? Pero eso es lo que se ve, es bastante característico y correlaciona muy bien con lo que se ve clínicamente. Sus características ustedes veo que ya las conocen. Caída de pelos en telógeno, en forma en general muy llamativa. No hay presencia de parches. Hay una acentuación en las áreas de alopecia androgénica. Imita mucho el efluvio telógeno, es más frecuente en mujeres. Y generalmente no hay una historia que explique el efluvio telógeno. Esta es una foto de un artículo. Ahí lo pueden ver, es un despoblamiento difuso. La dermatoscopia. Lo que ayuda aquí a uno como patólogo es inmediatamente ve uno que hay igualdad en lo que está pasando en la zona occipital y en la zona interparietal, es llamar inmediatamente al dermatólogo. Si no le da uno el dato, ve, contame cómo está la dermatoscopia. Usualmente hay muchos puntos amarillos. Estas son otras fotos del artículo de la doctora Tostin. Ahí pueden ver los puntos amarillos, que son bastantes, y hacen el diagnóstico entonces de alopecia areata incógnita. 2 o 3 palabras antes de dejar el tema. Es una alopecia que en general tiene buen pronóstico con un tratamiento adecuado. Creo que utilizan esteroides de alta potencia y minoxidil.
Y si se detecta temprano, se puede entonces tratar bien. Ha habido mucha controversia con esta entidad, si existe o no. Trepp, que es otro dermatopatólogo de pelo muy importante, y la doctora Tosti, son muy afines a ese diagnóstico, lo diferencian de la alopecia areata difusa, ¿sí? Que es otra cosa diferente. En esta puede llegar a haber parches ya de alopecia y histológicamente sí veo uno el infiltrado inflamatorio. Muy bien, felicitaciones por la respuesta, lo hicieron muy bien, espero que se animen para el siguiente caso. ¿Alguna pregunta? Marce, ¿alguna pregunta de alguno de los asistentes? Ahorita no, nadie tiene preguntas. Bueno, si se les ocurren más adelante, porque Sí, estos se exacto. entremezclan todos estos casos, son bienvenidas. Vamos al caso número 2. Algunas veces voy a empezar con la biopsia, algunas veces voy a empezar con la imagen clínica. Esta es una biopsia única de un paciente que se le toma una biopsia. Este es el corte, los cortes superficiales, ahí pueden ver algo de epidermis, ¿sí? Y este es el corte profundo, en el cual lo reconocen porque ven grasa, ¿sí? Y ven glándulas endocrinas y los folículos. Bueno, con esta imagen de lo que no tiene folículos, ¿cuántos folículos son normales en una biopsia de un paciente latinoamericano? Pónganme un número. 10, 20, 40. ¿Qué se les ocurre? Me gustaría oír qué opinión tienen. 18, 20, 26, 20. Excelente, veo que tienen han aprendido bastante. 21. Muy halagado por eso. Realmente, los latinoamericanos tenemos entre 15 y 25. ¿Sí? Yo diría que más entre 20 y 25 o 30, nuestro grupo étnico. Los caucásicos tienen 40 y los asiáticos tienen 15. Es decir, es muy poca la densidad folicular y las personas de raza negra en general 18 o 20. Nosotros tenemos como una mezcla, ¿sí? 20 a 25. Bueno, fuera que no tiene pelos esta biopsia, que es evidente que no tiene pelos. ¿Qué más le hace falta? Díganme rápidamente qué llama la atención que haya ausencia en esa biopsia de entrada, en este corte que es superficial, que Glándulas debería estar ahí. sebáceas, glándulas sebáceas, glándulas sebáceas. Excelente, no tiene glándulas sebáceas. Aquí no hay glándulas sebáceas. Sebáceas, glándulas. Muy bien. Sí. Muy bien, seguimos entonces, sí, no hay glándulas sebáceas y seguimos con el corte profundo y el corte superficial. Miren en el corte profundo que hay pocos folículos pilosos, hay cicatrices foliculares. Fíjense que esto se parece a una estela, pero realmente no es una estela, tiene mucha fibrosis y si le hacemos la luz polarizada, probablemente nos va a polarizar como una cicatriz. Esta que aquí sería una estela. Todas estas tienen mucha cara de cicatriz porque están muy densas y muy llenas de infiltrado inflamatorio. Y algunos folículos pilosos tienen esta hiperplasia concéntrica del colágeno alrededor. Y en algunos con daño de la vaina radicular externa. No es frecuente que en esta entidad este fenómeno se presente tan profundo. Les muestro esta imagen porque a veces uno se puede confundir con una alopecia areata, que lo ve muy profundo el infiltrado inflamatorio. Ahí lo vemos más en detalle. La hiperplasia concéntrica del colágeno en tela de cebolla. Este caso corresponde entonces a una, ya lo ven ustedes, alopecia frontal fibrosante, ¿sí? Es una mujer posmenopáusica
con pérdida del cabello en la línea frontal. Igualmente, ahora vamos a ver que también tiene en las cejas. Y ya tiene una cara de payaso. Ya la recesión es tan grande que tiene cara de payaso. No muestro toda la cara de la paciente, no mostrar su fisonomía completa. Aquí pueden ver otros de los signos que ustedes tienen con la alopecia frontal fibrosante, el pelo solitario. A veces da más palidez en esta área, otras veces más pigmentación. En general, la alopecia frontal fibrosante uno no la ve muy inflamatoria en clínicamente y en la dermatoscopia, y no se ve mucha descamación. También esto depende mucho del momento pues, en que se pone la biopsia. Ya con esto ya sabemos el diagnóstico. Es claro que es una alopecia frontal fibrosante, pero a veces hay dudas con la alopecia por tracción, con la alopecia androgénica, más que en patrón femenino, en este sería en patrón masculino, con un lupus discoide o con una alopecia areata en un patrón ofiásico. Como les digo, la dermatoscopia es bastante útil y la biopsia es bastante característica casi siempre. Si logramos coger un folículo inflamado, vamos a ver los cambios descritos. Aquí vemos uno de esos folículos. Hay un gran daño de la vaina radicular externa, con muchos cuerpos apoptósicos y mucho infiltrado y vacuolización. La alopecia frontal fibrosante es curiosa. Es más inflamatoria que el líquen plano pilar convencional. Y como les dije, puede llegar más profundo. Algo que no hice énfasis cuando hablé de líquen plano pilar y alopecia frontal fibrosante, y es que la piel interfolicular no tiene nada. Es decir, no hay líquen. Uno no debe esperar encontrar cambios de líquen, como vimos también en las primeras imágenes cuando veíamos el epitelio. En esa primera biopsia, fíjense, verá que no hay nada. No hay daño de interfase, no hay cuerpos apoptósicos, no hay nada. Eso es muy característico del líquen plano pilar y de la alopecia frontal. Esta entidad fue descrita por el doctor Cosaro, un simpático patólogo australiano, muy buen patólogo, ha definido algunas entidades y algunos conceptos, es decir, tiene su marca en la dermatología, y él la describió como un fenómeno posmenopáusico. Realmente ya sabemos que eso es premenopáusico también, que le da a los hombres, que da en niños, etc. Su espectro se ha ampliado mucho. Este es un caso de un hombre con un líquen plano pilar en patrón de distribución que a veces se superpone mucho a la alopecia frontal fibrosante. Y este es el aspecto en una mujer con pérdida de las cejas, ella se pintó ahí, y con las típicas pápulas que aparecen no solamente en la frente, sino en la cara y en otras partes de la piel de los pacientes. Realmente el diagnóstico es bastante fácil de hacer clínicamente y muchas veces no se requiere biopsia. La enfermedad se considera una variante de líquen plano pilares. Que hay discusión con eso. Se dice que en esta entidad los folículos yo no lo he observado y veo muchas biopsias de alopecia frontal fibrosante. Yo creo que vemos por ahí una diaria, por lo menos. Y uno sí ve que hay diferencia en los folículos. Pero el problema es que si uno toma una biopsia de la zona frontal, siempre le van a salir folículos miniaturizados. Una zona en que hay algo de miniaturización. Entonces no me parece un criterio muy útil. Siempre eso ahí. Lo característico es esto: ausencia de glándulas sebáceas, el infiltrado, la fibroplasia lamelar y el daño de la vaina radicular. Y un dato muy importante para que tengan en cuenta: esto es un fenómeno activo. Cuando esto desaparece, solamente les queda esto. Las cicatrices foliculares, que son las que le van a ayudar a hacer el diagnóstico, y que, como les dije, están rodeadas de colágeno normal. El colágeno
entre folículo y folículo es absolutamente normal en el líquen plano y en la alopecia frontal fibrosante. Es una enfermedad que afecta exquisitamente el folículo piloso. Esta sí es una alopecia primaria, no toca el cuero cabelludo, el resto para nada más. Detalle de lo que hemos visto, también otro hallazgo característico que es la descamación de la vaina radicular interna de todas las, característico de todas las alopecias cicatriciales. Más característico de la alopecia central centrífuga, ¿sí? Sobre todo en zona normal, pero esto se ve en cualquier alopecia. Y volviendo a contestarle la pregunta a Elizabeth, un CD3 que nos muestra muy bonito cómo los linfocitos se meten en la vaina radicular. No confundir esto con una micosis fungoide foliculotropa. Si uno ve solamente la inmunistoquímica, se enreda. Tiene que ver todo y el paciente. Dato importante, antes de irnos de esta entidad. Vuelvo y repito, en la parte superficial de los folículos pilosos, en el ósteo siempre hay algo de fibrosis y algo de infiltrado. Entonces, no caigan en la trampa de hacer un diagnóstico de alopecia frontal fibrosante viendo aquí a nivel del ósteo. ¿Cómo reconocen que es el ósteo? Porque todos tienen capa granulosa. Si con detalle vemos, miren aquí, con detalle vemos que tienen capa granulosa. Pues esta zona no es muy aceptada para eso. Han aparecido algunos artículos recientemente, y yo estoy esperando la confirmación de que los pacientes que tienen mucha fibrosis y algo de infiltrado inflamatorio en más de 1 o 2 folículos en una biopsia son pronos a hacer una alopecia frontal fibrosante. Es un artículo relativo de hace como 1 año y medio, pero yo quiero ver la confirmación de eso. Es que este fenómeno es tan frecuente que a mí me parece que hay que ser muy cuidadoso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, sabiendo que está uno aquí y bajando un poquito el corte a la zona infundibular o a la zona por debajo del promontorio y ver que hay verdadero daño de la vaina radicular externa, pérdida de las glándulas sebáceas y apoptosis para hacer este diagnóstico. Con alguna frecuencia vemos que se hace diagnóstico de líquen plano cuando no hay líquen plano, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. O de alopecia frontal fibrosante si solamente se tiene en cuenta eso. ¿Alguna pregunta, Marce? Sí, la presentación del líquen plano pilar en áreas diferentes del cuero cabelludo, cejas, brazos, etcétera, ¿tiene los mismos hallazgos histológicos que en cuero cabelludo? Excelente pregunta. Muy buena, porque a veces recibo biopsias de esos sitios. En general es muy inespecífico lo que uno ve. Cuando toman biopsias de las pápulas foliculares en la cara, aún de las cejas y de los hallazgos que se ven en brazos y piernas. Es muy raro los cambios de líquen plano verdaderos por fuera del cuero cabelludo. Yo pienso que he visto algunos reportes, los que tienen fotos, yo creo que se inventan el diagnóstico. Porque es que si hay una hiperkeratosis folicular, y me voy a extender aquí un poco, si hay hiperkeratosis folicular, si tú ves una piel de un paciente atópico, que a veces hacen piel de gallina y hacen hiperkeratosis folicular, la hiperkeratosis folicular tiende a dañar la vaina radicular, y para eso nos sirve esta foto, la vaina radicular externa, pero desde adentro, la va adelgazando y puede haber algo de infiltrado aquí, ¿sí? Y yo pienso que esos hallazgos son muy inespecíficos. Nosotros tenemos un caso de un líquen plano pilar verdadero fuera del cuero cabelludo, sin asociarse a alopecia frontal fibrosante o líquen plano en cuero cabelludo, que vamos a publicar, está pues ya en evaluación. Eso es rarísimo. Verdaderos casos de eso son muy raros. Generalmente, repito, uno encuentra hiperkeratosis folicular con adelgazamiento de la vaina, como aquí se ve,
y infiltrado, pero son cambios secundarios. Realmente no son muy buenas biopsias para uno hacer diagnóstico de alopecia frontal fibrosante. Muy bien, caso 3. Un hombre joven con una placa alopécica que le supura en el vértice, tiene bastante pelo, como ya habíamos comentado en las sesiones anteriores, muy agudo. Hay eritema, infiltrado con pústulas, hay algunos folículos en penacho, pero no muchos. Hay costras, ¿sí? Aquí lo podemos ver, es bastante característico. Yo pienso que el diagnóstico es claro, el diagnóstico, o por lo menos el diagnóstico de trabajo es claro. ¿Cuál diagnóstico, cuál grupo de estas entidades cree ustedes que podría ser? Anoten, por favor. 1, 1, 1, 1, 1, 5 respuestas. 1, 6, 7, 8, 9, todos 1. 9 de 1. Es la correlación con lo que vamos a ver en la biopsia es bastante buena, es una alopecia con neutrófilos. 1, 1, sí, 11 respuestas. Las alopecias con linfocitos no son supurativas. Recuerden que las alopecias con linfocitos no destruyen tanto. Entonces no van a fusionar los folículos. ¿Sí? Las alopecias con neutrófilos son intensamente destructoras. ¿Sí? Y van a supurar y van a fusionar folículos. No es el cuadro de una alopecia areata ni una alopecia androgénica. Vale la pena mencionar eso. ¿Qué tipo de biopsia corto utilizaría en este caso? Esperamos sus respuestas. ¿Qué dicen los asistentes, Marce? 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2. Excelentes respuestas. 2, la mayoría 2. Sí, la respuesta es 2. 2 biopsias con un sacabocados y una la vamos a utilizar para corte vertical y otra para corte horizontal. Realmente, hasta con una biopsia tiene. Cuando uno tiene ya experiencia y se maneja esto, con una biopsia tiene, pero a mí siempre me gusta más 2 biopsias. Ahora, mis dermatólogos usualmente me mandan una biopsia, pues, porque dicen que eso, hacer biopsias de pelo cabelludo es muy aburrido. El paciente puede sangrar, a veces son ejecutivos y gente, y eso cuentan historias ahí en sus consultorios por hacer 2 biopsias. El paciente empieza a sangrar, no se da cuenta, cuando menos piensa su cuello de la corbata está con una mancha roja y bueno, no les gusta mucho hacer 2 biopsias en estos casos. A mí me gusta, a mí siempre me gusta porque me permite ver vertical y horizontal. La biopsia con bisturí no es una mala opción, sobre todo si uno se está confundiendo con la otra, si no es muy claro el diagnóstico diferencial con la otra alopecia que te da supuración. ¿Sí? Es la foliculitis capitis abscedanis ufodias. Entonces, en ese caso, una biopsia con bisturí no es una mala idea porque nos va a mostrar muy bien la parte profunda. No es tan mala opción. La biopsia con sauserización, yo digo que no es muy buena. He visto algunas y me dicen los dermatólogos, aquí los dermatólogos saben buena patología, sus facultades rotan largo tiempo en patología. Y me dicen, pero si es una cosa superficial y vos nos decís todo el día que lo superficial es con sauserización. Sí, estamos de acuerdo. Pero es un tejido muy friable. Pues dentro de la sauserización eso se vuelve nada. Pues muchas veces se pliega todo y queda uno bastante insatisfecho. El biopsia con bisturí no es una mala opción. Vamos a ver el corte transversal porque les quiero ilustrar eso, los cortes transversales. Este es el corte transversal y el corte vertical. Vamos a ver el corte transversal para que vean que puede ser un poquito enredado a veces a evaluar esto. ¿Qué vemos? Que no hay glándulas sebáceas, que los folículos están muy rodeados de infiltrado y en muchas partes ya han sido prácticamente reemplazados y ahí se ven. Si uno está muy claro en qué nivel está
es decir, que esto está en un nivel superior y no en un nivel profundo, el diagnóstico se puede hacer. Si no, uno se puede confundir relativamente fácil. Aquí vemos que estamos en un corte muy superficial porque vemos la epidermis y vemos cómo los folículos se agrupan ya en 3 unidades. ¿Sí? Es bastante característico de una foliculitis de calvas y una entidad esta neutrofílica. Y vemos el daño del folículo con el infiltrado neutro. El corte vertical nos permite tener un control más exacto de qué es lo que está pasando. Esto no está pasando aquí abajo, está pasando aquí arriba. Ahí lo vemos con mayor aumento, más de lo mismo, una costra con mucho neutrófilo, ¿sí? Mucha reepitelización. Y aquí abajo ya hay mucha mezcla con linfocitos, a veces hay plasmocitos, a veces sí hay ruptura, que siempre hay ruptura, hay células gigantes, etc. Entonces es un infiltrado realmente mixto, aunque esta se clasifica como neutrófílica. Entonces, foliculitis de Kalban es el diagnóstico, no tiene duda. Como les digo, la foliculitis disecante o abscedan isofobia, como se llama, es el diagnóstico, uno de los diagnósticos diferenciales importantes de algo que eche pus, ¿sí? Al cuero cabelludo. Pues la biopsia, en este caso, sería profunda y demostraría profundamente lo que está pasando. Ya hemos hablado de esto. Asociado a un vértice, como les dije, una observación que hemos hecho es que todos los pacientes tienen bastante pelo. Yo no conozco un calvo que le haya dado más. Tiene que tener mucho pelo. Y también lo que hemos mencionado, la fusión de los folículos, la tendencia a la fusión, la ausencia también de glándulas sebáceas, siempre en estos casos. E igualmente, esta foto ya la habíamos visto cuando hablamos de este tipo de entidades. Y el diagnóstico diferencial importante, la foliculitis disecante, en la cual el fenómeno no es arriba, sino que es abajo, y necesitamos una biopsia grande. Una biopsia de 4 milímetros puede servir, pero nos va a servir mejor una biopsia de 5 milímetros o en este caso ya una resección quirúrgica con bisturí, porque vamos a ver profundamente el proyecto fistuloso. Recuerden siempre en estas entidades que nosotros nos hemos llevado sorpresas, pensar en una enfermedad infecciosa y hacer coloración de paz y plata-metenamina o hacer muchos cortes. A veces uno no encuentra tan fácil la enfermedad, los hongos, sobre todo cuando el folículo ha sido destruido. Pues también recomendarle al dermatólogo que haga un cultivo para hongos. A veces uno no lo ve histológicamente, pero ustedes los clínicos sí lo van a ver. ¿Preguntas? ¿Tenemos? Bueno, caso número 4. Este es un caso simpático. Es un niño con alopecia difusa y le tomaron una biopsia. El patólogo la vio y vio esto. ¿Sí? Se concentró en esta zona. Con esta imagen, ¿qué diagnóstico le harían ustedes a este paciente? Es un niño con alopecia difusa al que en la biopsia se le ve esto. Entonces, es una alopecia triangular, areata por tracción, una micosis superficial. Todos son 4, 4, 4, micosis, 4, 4, 4. Listo. 4. Este paciente tiene una micosis superficial. Ahora vamos a ver la foto del paciente. Estas son las coloraciones que le hicimos. Si ustedes observan, aquí ya uno, si uno es patólogo, dermatopatólogo, se va a dar cuenta de algo curioso. El hongo se ve con hematocilina eosina. Ningún hongo se ve con hematocilina eosina, excepto Tithirosporum o hongos o mohos pigmentados. ¿Sí? Tricofitol no se ve eso no se ve con hematocilina eosina. Es muy difícil de ver, y más en una fotografía. Uno ve indicios, el signo del sándwich, neutrófilos, uno ve indicios indirectos, huequitos dentro de la capa córnea, pero nunca lo va a ver así. Esto no necesita coloración. Esto no necesita coloración, esto es un adorno.
contestaba yo el otro día a Elizabeth. A ver, las coloraciones a veces las utilizamos para adornar las presentaciones. Formas en levadura e hifas. Albóndigas y espaguetis. Y realmente eso no explica lo que tiene el paciente. ¿Sí lo ven? Esto no parece ser el cuadro clínico de una micosis superficial del cuero cabelludo que produzca alopecia. Este paciente tiene dos cosas. Entonces, mirando ya la biopsia con más cuidado y haciendo más cortes, lo que uno observa es, bueno, muy indemne todo. Uno ve que todo está como muy tranquilo, ¿sí? En esa zona donde había folículos pilosos, y después de hacer muchos cortes encontramos eso. Folículo piloso en el bulbo, observen el pigmento, los gránulos de tricoidealina, y el infiltrado inflamatorio muy llamativo perivulvar. Entonces aquí el diagnóstico es las dos. ¿Sí? Este paciente... O sea, número 2 y 4. Sí, ahí ya es muy evidente. Y con la clínica, este paciente tenía las dos cosas. Tenía una pitiriasis versicolor encima de una alopecia areata. Bueno, y obviamente lo tenía en la parte del cuerpo. La pitiriasis versicolor es muy frecuente entre nosotros. Todo aquí en estos climas tropicales y húmedos, me imagino que también Elizabeth debe ver muchos. Están en Latinoamérica en zonas tropicales y a veces nos la encontramos superpuesta a otras cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque uno la ve y dice, esto es una pitiriasis versicolor. Listo, estoy muy ocupado, sale este caso. Y viene el problema, ¿cómo así que una alopecia por pitiriasis versicolor? Pues sí, no, obviamente no es. Pero la pitiriasis versicolor la tiene. Ahora, tiene otra cosa. Entonces, hay que seguir, a veces las alopecias areatas, sobre todo, como les decía, la de esta niña, ¿sí? Que ya es una alopecia extensa, una alopecia grave, muy seguramente recalcitrante, no va a ser fácil ver los hallazgos de la alopecia areata. Entonces nos podemos confundir con otra cosa. Antes de pasar al siguiente caso, una pregunta que me hicieron acerca de la alopecia areata, me la mandaron por email. ¿Cómo se puede definir el pronóstico de la alopecia areata en una biopsia? No es bueno. Yo digo que no es muy bueno. Uno, recuerden que una biopsia es un pedacito muy chiquito de todo lo que está pasando aquí con este paciente. Entonces, yo no me atrevo a dar pronósticos. Yo pienso que el mejor pronóstico es la historia del paciente y eso está consignado en muchos estudios. Paciente con placas alopécicas confluentes, resistentes al tratamiento, que sea un niño, ¿sí? Que fuera de eso tenga asociado otras enfermedades tales como atopia, bueno, las otras enfermedades que se asocian con la alopecia areata, en general tienen un mal pronóstico. Son pacientes de mal pronóstico en este tipo de entidades. Aquí con solo ser niño y la extensión de la placa ya tiene mal pronóstico. La biopsia no nos va a dar mayor información, eso se obtiene. Bueno, y la otra cosa es extensión de la alopecia areata, obviamente, a otras zonas. Pues, cejas, pestañas, brazos, uñas, ya habla de mal pronóstico. El pronóstico, entonces, en conclusión, se define clínicamente. Preguntas, Marcia, ¿hasta dónde vamos? Sí, hay un comentario aquí del doctor Clemente Moreno que dice 4 que son células claras. No le entiendo muy bien, doctor. ¿Quiere iniciar su micrófono y hacer la pregunta? Ya le prendí el micrófono. ¿Quiere hacer la pregunta? Aquí que eran las células claras que se veían en la epidermis, en la parte profunda de la epidermis. Sí, muy interesante. Ese, sí, excelente. Este niño tiene una hiperplasia de células de Langerhans en la epidermis, ¿sí? Algunas pueden ser melanocitos, pero otras están muy altas y se dan cuenta. Ese fenómeno a veces lo hemos visto aislado, no sé por qué, no sé.
yo nunca lo he visto relacionado con pityriasis versicolor, aunque la pityriasis versicolor causa trastornos de la pigmentación, pues, generalmente es hipopigmentación, pero también tenemos casos de hiperpigmentación por pityriasis versicolor. Tenemos un caso muy bonito, pero no vimos esto. En este caso, no le hicimos inmunohistoquímica porque nos pareció que era más indicativo de células de Langerhans. Es un fenómeno que a veces hemos visto en pacientes atópicos, pacientes alérgicos, pero la relación es muy tenue. Sí, muy buena la observación. Faltó hacer ese comentario. No le tengo una respuesta totalmente, pues sí, no tengo inmunohistoquímica en este caso. Ahora que lo volví a sacar, voy a ver si le hago la inmunohistoquímica, a ver qué más se puede obtener de ahí. Pero estoy seguro que nos va a salir, estoy seguro, no, casi seguro. Porque hace la inmunohistoquímica, le descubre a uno cosas que no es, con un CD1A, eso nos va a marcar como células de Langerhans. Pero lo hemos visto en otros pacientes y no lo logramos asociar aquí con lo que tenía el niño, pues la alopecia areata o la pityriasis versicolor. Caso número 5. Bueno, una mujer... Espérame, hay otro, perdón, antes de que empieces, discúlpame, Sí. Rodrigo. Dice, siempre se dice que el infiltrado perivulvar es difícil de ver en la biopsia. ¿En este caso se ve porque es una etapa inicial o por la gravedad? Preguntan. Bueno, ¿qué se ve? A ver, ¿de qué depende que se vea el infiltrado? De la placa que se biopsió, que se sometió a biopsia. Me explico. Un paciente de estos, como el que acabamos de ver, puede tener una alopecia areata muy crónica, ¿sí? Pero si se coge la biopsia de un sitio periférico en que se ve actividad, en que se ven pelos cadavéricos, se ven signos de exclamación, vamos a obtener una biopsia en la cual podamos ver en un momento dado infiltrado inflamatorio, pero depende del área y de la placa específica. Si de pronto la tomamos de una zona bien inactiva, que no vemos nada, muy probablemente no vamos a ver infiltrado inflamatorio. Entonces, el infiltrado inflamatorio, que es un elemento muy importante, si lo podemos tener mejor, pero no nos vamos a enredar. Hablando de desenredar biopsias. Si lo podemos obtener de ahí, pues mucho mejor y vamos a ver esta imagen. Pero si lo vamos a obtener de pronto de una zona de estas, va a ser difícil, ¿sí? Pues depende mucho de la placa que se biopsia en un momento dado o del área que se le haga biopsia. Y eso depende mucho de que se utilice dermatoscopio, de que el dermatólogo escoja las áreas más activas en la alopecia. Yo diría que no se puede hacer tricología. De hecho, creo que en la constitución política de cada uno de nuestros países se debía prohibir hacer tricología en todo el territorio nacional si no tienen dermatoscopia. La dermatoscopia ha cambiado esto radicalmente y el rendimiento de las biopsias, como les decía, es muchísimo mejor, nos ha facilitado las cosas. Muy bien, caso número 5, una mujer adulta con placas alopécicas que descaman en cuero cabelludo, 3 años de evolución, tiene historia de psoriasis y diabetes, y se tomaron 2 biopsias. Se quiere confirmar o descartar si tiene una alopecia cicatricial. Esas que ven al fondo son las biopsias, la cortamos transversal y la otra la cortamos vertical. Muy bien, vuelvo y les hago la pregunta para que me la contesten, que yo ya sé que me van a contestar. ¿Qué le hace falta a esta biopsia? Ya lo deben haber visto. ¿Y qué otro hallazgo observa que llama la atención? Para guiarlos con esa, les cuento que esa imagen yo no la alargué, es así, ¿sí? A veces uno las imágenes, si es descuidado en la presentación, la sale uno alargando o ensanchando. No, esta imagen es así, así es la biopsia. Entonces, con la primera, ¿qué respuesta tiene?
Y con la segunda, ¿quién es capaz de decirme qué se ve en esa biopsia? Que es Aquí, ¿qué falta? La primera es ¿qué falta? Es glándulas sí, sebáceas, glándulas sebáceas, glándula sebácea. glándulas sebáceas. ¿Y qué Y otro en hay? la segunda, ¿qué viene? Y también sebáceas, otro aquí sebáceas. ¿Y qué más? Sebáceas. ¿Qué otro hallazgo se observa? Dicen acá tractos fibrosos. Yo digo que se observa paraqueratosis. Sí, también hiperkeratosis, fibrosis. Está entre fibrosis y hiperparaqueratosis. ¿Alguien más? Bueno, Fibrosis, otro. es un hallazgo sutil, sutil. Que casi, es decir, cuando uno ve muchas biopsias, se da cuenta que es raro uno encontrar, fíjense las que hemos visto, el corte así longitudinal, es raro encontrar que uno vea todo el folículo piloso casi, ¿sí? Y que lo vea así alargado. No sé por qué en esta entidad, pero está descrito, ya lo han descrito varias personas. Los folículos pilosos se ven alargados. De hecho, cuando uno toma la biopsia y después uno ve la biopsia y la pone en la presentación, uno dice, yo dañé esta pues dañé, cogí y la alargué. Al ir al llenar la diapositiva con la imagen, la jalé de arriba y la alargué. No la alargué, así es. Vuelve uno a la imagen histológica en el microscopio y se da cuenta que es que la biopsia es así. Los folículos son largos, muy largos. Es una elongación de los folículos. Es un hallazgo que se ha descrito en esta entidad. Y ahí pueden ver los dos cortes verticales y aquí nos concentramos en la parte superficial porque vemos desde atrás que hay descamación, ¿sí? Y acúmulo de material. Miren que hay descamación, acúmulo de material, algo de suero también se puede ver aquí, ¿sí? La epidermis se ve un poquitico engrosada, bueno, depende mucho de la edad del paciente, pero para este paciente que es relativamente joven, yo pienso que es normal, y una capa granulosa bastante bien definida, excepto por algunas zonitas. Pero tiene estos montículos con hiperkeratosis y con acúmulo de células inflamatorias. Con estos hallazgos, ¿a qué se le apunta? Dermatitis seborreica, foliculitis de Calvan, psoriasis, ninguna respuesta es correcta. Bueno, pongan solamente el número 1, 2, 3 o 4. Están de todos. 1, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 3, 3. Me encanta esa dispersión de los datos. 3. Porque es que esto es difícil, esto es muy complicado. Esta es una de las entidades más complicadas si uno no tiene en cuenta que es llena de excepciones, llena, es plagada de excepciones. Entonces vamos a ver el corte profundo para que nos acabemos de confundir más. El corte, perdón, transversal en su porción profunda. Ya vimos, ya hemos hecho énfasis, es muy importante ver la grasa. Ya desde la grasa ustedes se dan cuenta que hay un problema, no hay folículos. Los folículos se fueron. ¿Y se fueron por dónde? Por estas estelas. Ya ustedes son capaces de ver las estelas. Esto está lleno de estelas y seguramente si le ponemos más aumento, vamos a ver más estelas. Esto está lleno de estelas. ¿Estelas de qué? Vamos a mirar arriba si son folículos miniaturizados o folículos en telógeno. Ya aquí vemos que hay mucho, ¿sí? Y vemos algunos también aquí con su halo rojo, telógeno catágeno, ¿sí? Aquí muy nítido. Y vemos algunos folículos miniaturizados. Entonces, folículos en catágeno, folículos en telógeno, ¿sí? Ahí en las líneas amarillas. Algunos folículos intermedios, ¿sí? Y folículos, bueno, también intermedios y miniaturizados. Realmente el número de folículos miniaturizados no es muy grande, pero el número de folículos en telógenos sí es bastante.
Este es un paciente con bastante pelo. Si contamos todas las estructuras foliculares, fíjense, verá que tiene 36 folículos. Es alto para nosotros. Ahora no se ve mucho porque muchos de ellos están involucionando. Están en telógeno o hay algunos. Entonces tenemos una biopsia con un exceso de folículos en telógeno y miniaturizados. Ya vimos que una posibilidad de eso es una alopecia areata incógnita, ¿sí? Pero ojo, la alopecia areata no nos da esos hallazgos epidérmicos que ya habíamos mencionado, ¿sí? No da estos hallazgos epidérmicos. Entonces, ahora sí, diagnóstico. Y ahora sí, esas dos biopsias que por separado son como raras, como que no cuadran, esos hallazgos juntos sí cuadran para. Pues, ¿cuál es ese diagnóstico? 3, 1, 1, 3. Bueno, 3. me sigue gustando esa dispersión. Es 3, cierto, 3, lo que sería aquí es típico 4, 3. de una dermatitis seborreica. Es típico de una dermatitis seborreica, es muy característico. Pero esto no es una dermatitis seborreica, esto es una psoriasis. Ya les voy a explicar por qué. La psoriasis comparte muchos hallazgos de la dermatitis seborreica en el cuero cabelludo, es decir, es muy tramposa. Le puede hacer hiperkeratosis. Esto es de un caso típico de una psoriasis. Y hace esta hombrera, la típica hombrera. De hecho, las mejores hombreras que he visto yo, que son características de dermatitis seborreica, las he visto en psoriasis. La acentuación en el ostium, la desembocadura del ostium folicular con acúmulos de células inflamatorias. No he visto una sola dermatitis seborreica que tenga tan acentuado, ¿no? Y es característico de la dermatitis seborreica, pero en la psoriasis se presenta. Puede ser muy difícil diferenciar una de la otra en cortes histológicos, a no ser que tengamos eso. Cortes histológicos verticales, cortes histológicos horizontales, porque la dermatitis seborreica no nos va a dar esa transformación, ese giro hacia telógeno, y no nos va a dar la pérdida de las glándulas sebáceas y esa discreta fibrosis que algunos vieron ahora alrededor de los folículos pilosos elongados. La dermatoscopia es muy útil porque la escama de la dermatitis seborreica es sutil, es suave, es interfolicular, y la escama de la psoriasis es mucho más gruesa. Vemos que la correlación con nuestro dermatólogo es muy importante. Esta es la paciente. Una paciente con una psoriasis grave, severa, muy difícil de tratar y ya con áreas en las cuales no estaba creciendo el pelo. Quería saber la dermatóloga, para hacerles tratamiento un poco más enérgico con otros medicamentos, si había signos de alopecia cicatricial, que esa es la segunda pregunta. Si la primera es, ¿qué es eso? Obviamente, esto es una psoriasis clínicamente. E histológicamente, así tenga algunos hallazgos de dermatitis seborreica, también es una psoriasis. No tiene glándulas sebáceas. No tiene glándulas. Entonces, características histológicas de la alopecia psoriásica. Cambios psoriáticos en la epidermis o similares que a veces se pueden ver como una dermatitis seborreica. No hay glándulas sebáceas o se disminuyen mucho. Aumento muy importante de los folículos pilosos en telógeno y miniaturización folicular, que se ve mucho mejor en un corte transversal. En un corte horizontal no es tan fácil verlo, ¿sí? Es mejor verlo en un corte horizontal. Inflamación. En este caso no había mucho, pero a veces es muy notable. Y la elongación de los folículos, que ya les mencioné, a veces dilatación y adelgazamiento del infundíbulo, se empieza a adelgazar, ¿sí? Pero todo esto es de alopecia psoriástica.
Ojo, no es de alopecia cicatricial. ¿Sí? Pero ustedes me dirán, bueno, pero usted ya dijo que la pérdida de las glándulas sebáceas era de alopecia cicatricial. Sí, eso es cierto. Pero en la psoriasis no. En la psoriasis es un elemento para hacer diagnóstico, pero eso no quiere decir alopecia cicatricial. Eso es reversible en psoriasis. Se puede reversar perfectamente. Entonces, cambios histológicos de la alopecia psoriática cicatricial. Infiltrado. En este caso, hay, pero a mí me gustaría más, pero yo no le veo a esto mucho infiltrado aquí. Es infiltrado casi que me pudiera decir que es normal, aunque sí está un poquito exacerbado, pero le hace falta. Bueno, destrucción del epitelio folicular, se veía adelgazamiento, pero no se ve muy claramente esa destrucción. Con atrofia, que sí lo hay, la ausencia de las glándulas sebáceas, que obviamente es de alopecia cicatricial. Y ya en los casos graves, pelos desnudos en la dermis y reacción granulomatosa. Y fibrosis del folículo. Si ustedes observan aquí algo, fíjense y verá que en este folículo hay fibrosis perifolicular. Entonces, hay cambios precoces de una alopecia cicatricial. Esta paciente, con estos cambios, puede perfectamente reversar, ¿sí? Entonces, este es uno de los casos de alopecias con cambios cicatriciales que puede reversar. La otra que no les había comentado es el lupus discoide. El lupus discoide, en las etapas iniciales, sobre todo cuando ustedes la ven en dermatoscopia con puntos rojos, ¿sí? Es un cambio muy precoz, muy inicial. Esos pacientes con un buen tratamiento, y yo los he visto, pacientes muy afectados, regresan completamente. Y lo mismo con la alopecia psoriática. ¿Por qué sucede la atrofia en la psoriasis? No se sabe, ¿sí? No se sabe. Hay muchas teorías, hay algunas de las varias que hay, ¿sí? Recuerden que la alopecia psoriática no solo puede ser causada, bueno, por la psoriasis, como en este caso, ¿sí? Pero la terapia con anti-TNF da alopecia psoriática. ¿Sí? A una alopecia muy severa, con cambios histológicos muy severos y mucho infiltrado inflamatorio a nivel de todo el tallo piloso. Igualmente, la psoriasis se asocia frecuentemente con la alopecia areata y también recuerden que los pacientes con psoriasis hacen el fluido telógeno. Puede uno ver el fluido telógeno también. Entonces es un tema difícil, como hemos dicho. La alopecia psoriática es un lobo con piel de oveja. ¿Sí? Veíamos que era muy sencillo, pero realmente muy complejo. Bueno, yo creo que ya llevamos una hora más, ¿es cierto? Sí, ya llevamos una hora, pero si tienes otro caso, felices. No, no tengo más. Termino aquí. Perfecto. Aquí termino. Hay preguntas, son bienvenidas. Me gustan las preguntas porque me ponen a... Las preguntas en general son muy bien hechas y me ponen a estudiar. Aquí hasta ahorita nada más felicitaciones, muchas gracias, felicidades, gracias. Pues nosotros también muchas gracias. No, hasta ahorita hermosos casos. Todos los que estuvieron participando son los que están felicitando. No voy a decir nombres para no. Sí, no. Dejémoslos anónimos. Lo mismo, muchas gracias, pero no, ya no hay más preguntas. Yo estoy fascinada, la verdad es que fantástica todas tus 3 conferencias. Las 3 conferencias están en el YouTube. He estado mandando las ligas, también las tiene el doctor Restrepo, por si quieren volver a revisar cada una de las entidades que explicó ampliamente el doctor Restrepo. Pues mil gracias, Rodrigo. Y yo creo que con esto acabamos pues la revisión de la mayor parte de las entidades de piel cabelluda. Y pues vamos a ver si nos organizamos con otra cosa y ya les estaremos informando a los correos o a través del chat o a través del Facebook. Dice Yamile Uña, pues vamos a buscar a alguien que
que nos hable de uñas, a ver si Adam Rubín o alguien así. Nos pueden enviar los links, por favor, Jorge Calderón, de las otras conferencias, sí. Y todo. Sí, muchas gracias a todos. Sí, luego Bueno, vemos si nos organizamos con más. Muchísimas gracias, que tengan gracias a ustedes y gracias por su éxito. paciencia. Es un tema complicadito y bueno, lo disfrutamos. Muy bien. Chao entonces. Gracias.